Y entramos ahora en la consideración del capítulo 20. En este capítulo encontramos la parábola de los obreros de la viña. Jesús da el cuarto y el quinto anuncio de su muerte venidera. La madre de Jacobo y Juan pide el puesto a la derecha y a la izquierda de Jesús para sus hijos. Y Jesús da vista a dos ciegos a orillas del camino. Este capítulo 20 principia con la parábola de los obreros de la viña, en la que el Señor Jesús continúa las observaciones sobre las recompensas que comenzara en el capítulo anterior. Este capítulo trae a su fin la sección que parece marcar el compás de la acción en Mateo. Desde este capítulo en adelante, el ritmo aumenta y el Señor se mueve directamente hacia la cruz. Este capítulo también hace una contribución importante, aclarando mejor conceptos que hasta entonces eran oscuros sobre el presente estado del reino de los cielos. La parábola sobre los obreros en la viña establece el principio de cómo se otorgarán las recompensas en el reino de los cielos. Que la fidelidad a la tarea y no la cantidad de trabajo hecho, ni su naturaleza espectacular, gobierna el grado de recompensas que se darán. El primer versículo de este capítulo 20 del Evangelio según San Mateo dice, «Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña». Esta parábola está contiguamente relacionada con el capítulo anterior. Mateo 19, versículo 30 dice, «Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros». Ahora el versículo 16 de este capítulo 20 dice, «Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos». El último versículo del capítulo 19 y el versículo 16 de este capítulo 20 son semejantes, y ponen esta parábola entre paréntesis, la cual es como sigue. De este capítulo 20 de Mateo, leamos los versículos 2 hasta el 16. «Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?» Le dijeron, «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, «Estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos, «Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos». El dueño de la viña dio a cada obrero la misma suma, haciendo caso omiso del tiempo que trabajaba. Ahora esto puede parecer injusto a primera vista, pero la aplicación al trabajo de los obreros será la base para las recompensas, y demuestra lo justo que será Dios en dar las recompensas. No es la cantidad de tiempo que uno sirva, ni la distinción o importancia de su posición lo que determina la recompensa. Es su fidelidad a la tarea que Dios le ha encomendado para hacer, no importando lo insignificante ni lo breve que parezca. Algún día el Señor recompensará a alguna ancianita que pueda haber sido miembro de alguna iglesia grande. Entonces el pastor hablará al miembro de la junta directiva y le dirá, ¿la conoce? El miembro de la junta directiva quizá responda, «Nunca la he visto antes. Ella no cantó en el coro, ni fue presidenta de ninguna de las sociedades, nunca enseñó una clase en la escuela dominical. Aquella ancianita no ha hecho nada y mira la manera en que el Señor la ha recompensado». Sin duda hallaremos que esta querida ancianita era una viuda con un hijito. Nunca habló a miles de personas como hablan algunos evangelistas y predicadores, pero fielmente crió a su hijito en el hogar. Su hijo llegó a ser misionero y sirvió a Dios. La viuda hizo lo que Dios le dio que hiciera. Alguien dirá,
Bueno, ella no trabajó con tanto ahínco como yo. Esta viudita, amigo oyente, no trabajó quizá con tanto ahínco como muchos han trabajado, pero Dios no dará la recompensa por la cantidad de trabajo hecho, sino por nuestra fidelidad en hacer la tarea que Él nos ha encomendado que hagamos. Leamos ahora los versículos 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús y sus discípulos parten del valle Jordán, y se dirigen hacia Jerusalén, donde pronto morirá el Señor en la cruz. Estos versículos exponen claramente que fue la intención reconocida del Señor de morir. Informa a sus discípulos por cuarta vez lo que sucederá en Jerusalén. Sus planes, sin embargo, no concordaron con el programa de los 12 discípulos. Por tanto, el Señor les explica nuevamente sus intenciones. Considere usted, amigo oyente, el significado de todo esto. El Señor deliberadamente fue a Jerusalén para morir en una cruz por usted y por mí. Esto de cierto merece nuestra especial atención. En aquel mismo tiempo en que Jesús da su anuncio significativo sobre su muerte que se aproximaba, la madre de Jacobo y Juan vino a Jesús para pedirle un favor que aparece en los versículos 20 al 21 de este capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En cualquier otra ocasión y en cualquier otro tiempo, esta petición hubiera sido una petición muy natural de una madre que tenía aspiraciones para sus hijos. En este caso, sin embargo, ella no comprendía el ambiente ni el sentido de lo que realmente estaba ocurriendo en aquel tiempo. El Señor le contesta, y al leer la escritura siguiente, vamos a excluir una porción que no se encuentra en el griego original en nuestros mejores manuscritos. Los versículos 22 y 23 dicen, Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ellos le dijeron, Podemos. Él les dijo, A la verdad de mi vaso beberéis. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En el versículo 22, la pregunta, ¿y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Se omite en los mejores manuscritos. En el versículo 23, la frase, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, también es excluida de los mejores manuscritos. Cuando estos 2 versículos son leídos sin estas frases, el sentido es claro. El Señor no dijo que cedería arbitrariamente el puesto a su derecha ni a su izquierda al que Él escogiera, ni dijo que no había un puesto a su derecha y a su izquierda, sino que será dado a quienes está ya preparado por su Padre. Ahora quisiéramos dirigir su atención de una manera cuidadosa a lo que vamos a decir. La salvación se recibe sin más que pedirla. Usted no hace nada, completamente nada, para ser salvo. Pero su puesto y su recompensa en el cielo se determinan por lo que usted hace aquí. Esto es un asunto muy importante y muchos cristianos lo han perdido de vista. Amigo oyente, ¿qué clase de puesto está preparando usted para sí mismo? Todos debemos trabajar para lograr un puesto, aunque no podemos trabajar para lograr la entrada en el cielo. Recibimos la salvación solo por medio de la maravillosa gracia de Cristo al poner nuestra confianza total en Él. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 14 dijo, «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». La dificultad con los cristianos hoy en día es que son muy pocos los que tratan de ganar algo. Tenemos que reconocer que la salvación es un regalo, pero nos hace falta, en cambio, participar en la carrera para recibir una recompensa. Los versículos 24 al 27 dicen, «Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo».
Los otros discípulos se enojaron porque ellos querían también sentarse en los mejores puestos, a la derecha y a la izquierda del Señor. El Señor da aquí un nuevo concepto sobre el servicio y la grandeza, el cual debe estar muy claro en las mentes de quienes se ocupan en el servicio cristiano. No haga usted a un lado a otros ministros en su esfuerzo por ser un ministro del Evangelio. Si trata de llegar a ser oficial en la iglesia, no llegue a hacerlo a costa de otros. El camino a la grandeza y la manera de servir es buscando el puesto más bajo. Ahora el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bajo la sombra de los muros de Jerusalén, Jesús informa una vez más a los discípulos de la inminencia de la cruz. Este es un gran versículo y cada cristiano debe aprenderlo de memoria. Este versículo debe estar sembrado y tan arraigado en nuestra mente que cuando llegue la oportunidad para testificar, nos será posible contar exactamente la razón por la cual Jesucristo vino al mundo y cuál fue su misión. Leamos ahora el versículo 29 de este capítulo 20. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Vemos aquí que Jesús y sus discípulos van desde Jericó hacia Jerusalén, que es la dirección opuesta a la que tomó el hombre que bajó desde Jerusalén a Jericó, aquel hombre que cayó entre ladrones. El Señor va desde Jericó a Jerusalén para morir crucificado entre dos ladrones. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no se defendió Jesús ante sus jueces? Cuando fue a Jerusalén para morir, el Señor no se defendió porque tomó el lugar suyo y el lugar mío, amigo oyente, y nosotros somos los culpables de pecado. No hubo ninguna defensa y por eso mismo el Señor no habló en su juicio. Llevó Él nuestro pecado, sufrió nuestro castigo con el objeto de morir en nuestro lugar para que nosotros, usted y yo, amigo oyente, tengamos vida y vida eterna. Acéptele hoy en su corazón como su Salvador personal. Dios le ayude a hacerlo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo. Estamos ahora al final del capítulo 20 de este Evangelio y vamos a leer los versículos 30 y 31 que dicen, Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fíjese usted la insistencia de estos dos ciegos. Note también cómo se dirigieron a Jesús diciéndole, Señor, Hijo de David. Esto demostraba que estos ciegos reconocían la majestad de Jesús. La sirofenicia en el principio lo llamó Hijo de David, pero el Señor, recuerda usted, le recordó que ella no tenía ningún reclamo sobre él de esta manera. Estos hombres, sin embargo, eran judíos y en verdad tenían algún reclamo sobre él, y lo ejercieron. Ahora notemos los versículos 32 y 33 de este capítulo 20 de Mateo. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. El problema de estos hombres parecía ser obvio. ¿Por qué les preguntó el Señor qué era lo que ellos querían que hiciese por ellos? Amigo oyente, cuando usted acude al Señor Jesucristo, usted tendrá que confesar que es pecador. Si no lo confiesa, no puede ser salvo. Debe venir como pecador para ser salvo. Esta es la ofensa de la cruz. A todo el mundo le gustaría venir a la cruz si pudiera tener un poquito de su propio perfume y rociarlo y hablar de sus propias bondades y buenas obras. Pero no tenemos ni una buena obra para presentar al Señor. No se puede endulzar el carácter humano ni mejorar la carne, así como no se puede cambiar un montón de abono en el patio de una granja echándole un galón de perfume. Debemos venir como pecadores y recibir a Cristo como único posible Salvador. Estos hombres estaban clamando, «¡Somos ciegos!». Esto denota que ellos tuvieron que hacer esa declaración antes que el Señor pudiera ayudarles. Y ahora el versículo 34 dice, «Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y les siguieron». El Señor Jesús sanó a los dos ciegos, y ellos por su parte le siguieron. Ahora, ¿a dónde iba Jesús? Dijimos que está en camino a la cruz. Y aquí concluye el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo.